raro estar acá, o sea, quiero como ser vulnerable. Hace literalmente un año que no estaba en Chile, y para que sepan, he estado en muchas partes del mundo durante un año y quería un poco compartir y recapitular un poco lo que fue mi último año. Exactamente hace un año estuve en Chile, ya había regresado de una escuela en Brasil, del movimiento Dunamis, que se llama Greenhouse. Hay algunos aquí que han participado, y esta vez hice lo mismo y estoy más o menos en la misma fecha, a punto de partir nuevamente a Corea. Veo algunas caras conocidas, algunas nuevas. Sé que algunos dirán quién es esta Ceci, de qué tanto hablan, pero quiero presentarme un poco para las personas que no me conocen. Mi nombre es Cecilia Lee, mi nombre coreano también es Yuna, pero acá me conocen como Ceci, Cecilia. Yo nací en Argentina, y a los 8 años mis padres se mudaron acá a Chile, y toda mi vida viví aquí en Chile. Entonces crecí y nací en un contexto multicultural, teniendo cuando era más chica una especie de crisis de identidad también, porque no sabía si era latina, si era asiática, coreana. Crecí en medio de esa como crisis de identidad, pero había un propósito en todo. Yo no sabía lo que eran las misiones, no sabía. Hace mucho tiempo, esto desde hace mucho tiempo, yo crecí en una iglesia, en varias iglesias coreanas también, dentro de Argentina y Chile también, eh, pero no sabía que habían cristianos que no fuesen coreanos, o sea, ese nivel de hermético todo, hasta que el Señor me llevó a una iglesia chilena. Conocí jóvenes que estaban encendidos con el fuego de Dios, y eran cosas muy simples las que me marcaron y me transformaron una vez y para siempre. Me enamoré de la juventud, me enamoré de lo que Dios estaba haciendo en la iglesia latina. Entonces siempre tuve como un deseo de que Dios conectase, eh, como la iglesia latina con la iglesia coreana. Mis padres son coreanos, también soy coreana, soy de segunda generación. Eso significa que mis padres migraron. Así que siempre estuve como en el medio, como culturalmente hablando, porque yo iba al colegio, salía a la calle, era como otra latina, pero en mi casa siempre me exigían una cultura coreana. Entonces como que siempre me sentí como fuera del lugar, porque, bueno, a veces el enemigo también me atacaba y me hacía sentir como que nunca era suficiente. Pero eh, hace poco también escuché de otro líder que la gente que tiene como diversas culturas, nacieron para ser misioneros, sobre todo misioneros transculturales. O sea, cuando uno va como a otro país, por ejemplo, algunas facilidades que tengo es que me adapto muy fácil, tengo una paciencia muy grande con la gente, y creo que Dios me ha dado ese amor por las naciones. Y creo que varios acá son testigos, pero siempre me han dado palabra, el Señor siempre me ha direccionado como hacia las naciones. Yo no sabía en qué prácticamente qué significaba eso, pero quiero compartirles un poco, de lo que ha sido mi último año. La verdad es que por diferencia horaria no había podido conectarme como bien con la iglesia, pero doy gracias porque siempre he tenido como un respaldo, aunque sea lejos. A veces estaba al otro lado del mundo, en Corea o en Japón, pero Dios siempre me hizo sentir que en Chile tenía una familia, en Argentina también, y gente que ni siquiera me conocía, me ofrendaba, oraba por mí, me entregaba palabra. Entonces, eso, aunque sea algo como, que de repente a veces la gente siente como que no es mucho, de verdad es algo muy, muy valioso para mí, y ha sido un canal, un puente, que Dios ha usado también para bendecir a otras personas, a otras naciones, otras comunidades. Así que nada, quiero como un poco recapitular lo que ha sido mi último año, antes de que, o sea, después de que me enviaron en bendición y todo. Me parece que puedo compartir aquí la pantalla.
Un segundito. ¿Se ve? ¿Se ve o no? ¿Se ve? Ah, ya. Sí, sí, sí se ve. Ah, ya, perfecto. Este es como un poco de lo que hice mi último año. Para la gente que no sabe, creo que he estado hablando un poco más con Patricio, con Tabita, con David, pero estuve literalmente corriendo todos los días. No sé cómo, pero Dios me dio una fuerza sobrenatural, pero quiero un poco compartirles qué es lo que fue mi último año. Yo salí de acá, de Chile, llena de sueños, llena de expectativas, llena del Espíritu Santo. Eh, bueno, aquí no aparece, pero yo venía, igual que ahora, de un viaje de un par de semanas en Brasil, en que Dios literalmente me metió en un tren bala, me activó, me llenó, me enseñó muchas cosas. Volví a Chile unos días y luego el Señor me envía a Corea junto a algunos líderes que yo serví juntamente en Dunamis Greenhouse, que es un movimiento brasileño, pero hoy en día es algo bien global. Y me fui a mi país, a Corea. Eh, Digo mi país porque yo nací y crecí en Latinoamérica, pero también tengo una identidad fuerte que es coreana. Me siento muy como en casa cada vez que voy a Corea, aun cuando no vivía allá, no me pregunten cómo, pero me siento en familia, me siento en casa, me siento como que pertenezco. Y Dios ha colocado este corazón misionero hacia mi propia nación, la nación de mis padres, específicamente Corea del Sur. Hicimos un viaje misionero de 3 semanas. Eso partió a finales de julio o empezando agosto. Estuvimos más o menos 3 semanas de misión en Corea. Luego de eso, estuve 5 semanas a partir de septiembre en un leadership track en Corea, que es un entrenamiento de líderes. Y ahí me cambié, me faltó colocar ahí, pero me cambié de movimiento, digamos, transicioné. Y es muy loco porque ni siquiera pasó un día, o sea, me acuerdo que terminó un día 17 más o menos a ver, de agosto, 16, 17. Y literalmente el día 18 más o menos estuve ya en un entrenamiento de líderes para Jukum. No sé si ustedes conocen, pero es la organización misionera más grande del mundo. En inglés se llama YWAM, YWAM. Jukum porque se llama Juventud con una Misión. Los que conocen, conocen. También hay muchas bases misioneras aquí en Latinoamérica, pero Dios me conecta eh, tiempo atrás, sí, pero con un líder de una escuela nueva. Esto estoy hablando de otra cosa, no estoy hablando de Dunamis. Porque iban a comenzar una escuela nueva que tenía como visión traer un avivamiento a la nación de Corea, específicamente Corea del Sur, y bueno, en consecuencia Corea del Norte también es un sueño y una visión que ellos tienen a largo plazo, y también activar a misioneros coreanos para enviarlos a las naciones. Entonces estuve como en un entrenamiento de líderes durante 5 semanas, eso fue en Corea, y nada, fue un cambio ahí de transición, de movimiento de Dunamis a Jukum, que bueno, también eran diferentes culturas, diferentes formas de hacer las cosas. Ahí literalmente cambié de equipo, estaba llena y rodeada de coreanos. Eh, Así que Dios me lleva a esta nueva aventura de servir junto con gente que tenía la misma apariencia que yo. Y era como volver a mi infancia un poco, pero ya con gente que un poco tiene este fuego por Dios, que quiere servir a Dios en las naciones. Así que estuve 5 semanas así, y luego de ese mini entrenamiento me voy a la isla de Hawái, en la isla grande, no sé si saben, pero hay varias islas en Hawái, y hay una isla grande que se llama Kona, Kailua Kona, y es ahí donde está la base como central, digamos, que tiene forma de universidad. Tiene muchos nombres esto, no se compliquen, pero es donde vivía también el fundador, que ya falleció cuando justo yo estaba allá, de hecho en el mes de octubre, que se llama Loren Cunningham. Eh, Esa es otra historia.
pero ahí yo comienzo a pasar los primeros 3 meses que corresponde a la fase teórica de una escuela que se llama DTS, que se llama Escuela de Discipulado y Entrenamiento, que en el fondo es como una escuela de misiones, así se conoce, pero este era una escuela nueva que, como les dije, era para activar coreanos y tenía el nombre de Rising. Entonces, la fase teórica se enseña muchas cosas, hay mucho staff, yo serví como staff y hay muchos alumnos que llegan, la mayoría eran coreanos, pero también teníamos staff y estudiantes internacionales que venían de Brasil, de Estados Unidos, ¿de qué otro país? Oh, se me fue. Eh, No me acuerdo en este momento, pero eran de varios países. Es porque serví en toda escuela y no tengo la memoria fresca, pero eran de varios países, pero la mayoría eran coreanos. Entonces paso 3 meses en esa isla y en esa universidad, viviendo con los alumnos, eh, literalmente como Jesús y sus discípulos, entrenándolos, orando por ellos, liberando, sanando, enseñando, adorando juntos, soñando juntos, comiendo juntos. Entonces, es súper intensa esa fase porque mucha gente llega con un montón de cargas, con un montón de crisis, con un montón de preguntas y ahí estamos para servirles. Entonces fue mi primera experiencia sirviendo a jóvenes coreanos. Fue muy, muy especial. Terminando esa fase teórica, paso a la fase práctica eh, y a mí me tocó liderar mi equipo a Japón, que no sé si recuerdan, pero hay personas que probablemente recuerdan, yo tenía palabras para ir a Japón, fue totalmente una experiencia nueva, hacer misiones en Corea ya fue una experiencia, pero ir a un país nuevo, en donde había pisado hace 5 años, eh, fue muy especial. Y tener que llevar a coreanos a hacer misiones a Japón fue súper, súper especial. Eso fue para el día de mi cumpleaños, tenía pasaje a Japón, eso también fue muy especial porque Dios me estaba hablando mucho a través del número, especialmente del número 7, fue muy loco eso. Eh, y fuimos a 2 ciudades, la primera era Osaka, que es muy famosa por la comida, eh, y también como mucho, creo que hay muchas como artes, muchos artistas por allá. Y fuimos a otra isla de Japón que se llama Okinawa. Entonces hicimos emisiones allá. Después, bueno, eso fue unas 5 semanas más o menos. Y la última porción de la fase práctica, hicimos misiones en Corea también. Así que todos los equipos que se habían esparcido por distintas naciones habíamos vuelto a Corea. Y bueno, ahí estuvimos en varias ciudades que no sé si conocen, pero en Busan, Daejeon, Paju, que está cerca de Corea del Norte, en Seúl, que es la capital. Estuvimos ahí también colaborando con otro movimiento coreano que reúne masas. De verdad fue como ver a muchos, muchos jóvenes coreanos encenderse por el Evangelio. Fue muy especial. Terminó esa escuela de BTS que le estoy diciendo, dura 6 meses, súper intensos. Terminó y yo recibo una palabra y un sentir de que tenía que volver a servir acá. Entonces tuve, yo creo, unos 4 días de descanso y vuelvo de nuevo, así como había tenido en septiembre, vuelvo a tener un entrenamiento de líderes en Corea. Esto es en marzo de este año. Esta vez fue de 2 semanas, fue súper corto. Y en abril ya estaba sirviendo nuevamente en otra escuela, la segunda, para esta misma escuela, con otro staff, con otro alumno, ahora volviendo a Hawái de nuevo. Para actualizarles un poco, bueno, estuve 3 meses en la isla de nuevo. Yo debería estar liderando un equipo a Francia. No sé si saben, pero están los Juegos Olímpicos en este momento allá. Eh, Dios me direccionó y me dio un sentir de que no fuera. De hecho, no sentí paz en hacer el viaje. Y ahí estuve hablando con Patricio, con Tavi, conocen mi historia. Pero eh,
tomé otra decisión súper drástica y nada que ver, pero sentí el espíritu que tenía que volver a Brasil y servir nuevamente en Greenhouse, en esta escuela de 2 semanas. Con el training de staff fueron 3 semanas, pero acabo de llegar de Brasil, así que este es como un poco el resumen. Y Dios me permitió pasar unos días acá en Chile, volver a ver a mi familia después de un año. eh, y ya, sí, ahora es julio, ¿verdad? Sí. Ya en unos días más, literalmente en una semana, regreso a Corea, nuevamente con otro equipo de los líderes de Duonemes Greenhouse, para hacer misiones, otra vez, más o menos unas 3 semanas, y de ahí yo pretendo quedarme allá y quedarme a largo plazo. Quería un poco mostrarles fotos también, quizá a algunos el señor le va a comenzar a hablar, pero no he podido reunir todas las fotos porque son muchas, pero tengo algunas fotos y quisiera mostrarles. Me están escuchando ahí, ¿verdad? Porque como que me veo a mí nomás. Súper Eh, bien, Ceci. Perfecto. Ok, entonces algunas fotos. Bueno, aquí, eh, esto fue en agosto del año pasado. Ahí quizá algunos conocen, pero tengo a mi líder de Greenhouse, que es Samuel Rodríguez. Él es un americano, mexicano, que vive en Brasil desde hace rato. Dios lo está transicionando ahora para otro continente, a Europa, pero él tiene un corazón muy genuino y muy fuerte que recibió para Corea, y Dios como que nos unió, porque bueno, el abuelo de él también fue alguien que estuvo ahí luchando para la guerra de Corea, y yo creo que espiritualmente él también como que recibió toda una herencia, y Dios como que despertó un sentir y una compasión hacia Corea súper grande, y en eso nos conectamos, me invita a este viaje a Corea, y literalmente vi como el Señor se movió de una forma poderosa. Fue súper especial para mí porque eh, yo, para los que saben, realmente llevo un corazón para Corea, para mi nación, desde muy pequeña. Dios comenzó a despertar algo, una compasión, pero así muy grande, que era dolorosa. Empecé a interceder sin saber qué era la intercesión, pero empecé a ver como quiebres y cosas súper dolorosas dentro de la iglesia. Y me empezó a mostrar Dios que cosas que ocurrían dentro de la iglesia o que culturalmente hablando estaban súper normalizadas, eran cosas que se estaban viviendo ya en la tierra de Corea. Entonces, Dios me empezó a mostrar con pequeñas cosas, con pequeños detalles, cuáles eran las potestades, cuáles eran las tentaciones, cuáles eran las luchas que los coreanos tenían en Corea. Entonces empezó a despertar y colocar como un corazón súper compasivo y lleno de amor hacia mi propia nación. Y yo siempre, no sé, cada vez que yo era ministrada, cada vez que yo recibía palabra, cada vez que yo soñaba con hacer misiones y volver a mi país, eh, siempre me imaginaba, no sé por qué, que quizá en mi mente súper limitada, yo pensaba que como sabía que era una cultura súper diferente a la latina o americana o qué sé yo, siempre me imaginé como que cuando yo fuese, Dios me iba a conectar con otros coreanos locales o otros coreanos con los que yo pudiese colaborar. Pero Dios como que expandió mi visión y mi expectativas también. Y literalmente fui con un equipo eh, que representaba varias naciones y me hizo ver que yo no estaba sola. Claro, yo también tenía la expectativa de que como estaba como súper llena del Espíritu Santo, había experimentado como rompimiento y cosas sobrenaturales acá, no sé, me sentía como que iba a pisar Corea y todo iba a ser transformado, cosa que no fue así. Dios me llevó en todo un proceso de, de carácter, de tratar mi fe, de conexiones, de enseñarme cosas, de muerte, muchas cosas, y tuve que vivir procesos súper fuertes y dolorosos también, otras que también fueron súper como de mucha celebración y felicidad, pero fue todo un proceso y sigo en ese proceso. Eh,
Pero Dios me mostró que esta vez iba a ser diferente, que Dios iba a usar a las naciones para traer restauración a Corea. Entonces, literalmente me rodeó de gente de España, de Brasil, de Estados Unidos, de Portugal, de distintas naciones, ¿de qué otro país? De África, y literalmente en mi equipo estaban representadas todos los continentes del mundo. Entonces fue algo súper profético. Eh, y Dios me mostró que también Dios tenía que restaurar Corea del Sur y traer unidad a las iglesias. No sé, para que ustedes sepan, quizá hay gente que no sabe. eh, Corea fue dividida en el año 1953, a partir de la guerra, que duró 3 años, desde 1950. Y antes de eso era una sola Corea, la península de Corea, pero después de la guerra se dividió en dos, y la Corea que siempre tiene este dictador y tiene esta dictadura comunista, esa es Corea del Norte, ¿ok? Siempre me preguntan como, Ceci, ¿de qué Corea eres? Todos los coreanos que ustedes vean del mundo, a menos que sea como un defector, alguien que escapó de Corea del Norte, que es casi imposible, o sea, ellos literalmente entregan sus vidas, se las juegan para poder salir. eh, la mayoría son de Corea del Sur, la Corea más desarrollada, el K-pop, los dramas, las series, ya todo eso es que en Corea del Sur, los cosméticos. Eh, pero Corea del Sur también es conocida porque hace más de un siglo, no, sí, hace más o menos un siglo también el Señor comenzó a enviar misioneros de Estados Unidos, de Inglaterra, de otros lugares, de China, eh, para traer el Evangelio, y fue avivada, ¿ya? No sé si conocen el pastor Yonggi Cho, Paul Yonggi Cho, ya, ese es de Corea. Eh, y después en los años 90 también hubo otro avivamiento. Entonces Dios ha estado haciendo algo, pero para que ustedes sepan, Corea es una nación, Corea del Sur, específicamente hablando de Corea del Sur, es una nación que vive muchos cambios muy rápidos, ¿ya? Como les dije, la guerra terminó en 1953, y en esa fecha, o sea, se dice que Corea era más pobre que Somalia, ya no había nada, devastado todo, millones de vidas muertas, una de las guerras más así devastadoras del mundo. Eh, y Dios comienza a construir de la nada, comienza a construir y comienza a restaurar esa tierra, y no sé cómo, porque tampoco hay como recursos naturales en Corea, eh, como para explotar, pero en 1990, 80, 90, empieza como a desarrollarse el país, pasa a ser un país subdesarrollado, y de a poco Dios empieza como, no sé, a revelarle a la gente cosas de la tecnología, educación, y el país empieza como a crecer económicamente muy fuerte. Entonces, de verdad, en un par de décadas Dios hizo un milagro. Ya, por eso como que es muy conocido ese milagro, se me olvidó el nombre, Milagro Han, una cosa así. Pero un país que llegó a tener casi más del 40% de cristianismo, estamos hablando de un país dentro de Asia, eh, que ustedes ven alrededor y está lleno de budistas, está lleno eh, de otras religiones, hinduismo, un país asiático que llegó a tener más del 40% de cristianos, que hoy en día la cosa fue, pero está bajando, decreciendo muy fuerte, y hoy en día la gente no se está casando, la gente no quiere familia, la gente vive en depresión, con un espíritu de suicidio muy fuerte. Para los que saben, o sea, Corea es el país número uno de suicidio. Entonces, hay algo que Dios quiere como desarraigar de nuestra nación. Entonces, que yo haya ido con un equipo que
tenía compuesto a los 5 continentes ahí representados, fue para mí muy especial y muy significativo. Pudimos hacer colaboraciones con muchos grupos de adoración, eh, pudimos ministrar en distintas iglesias, eh, enseñarle a cómo profetizar, cómo entregar una palabra de conocimiento, orar por sanidad, por liberación. Pudimos ministrar en distintos eventos muy masivos. Tuvimos el privilegio de hacer eso gracias a personas que estaban entre medio que nos estaban conectando. Si hablo muy rápido, por favor, párenme porque estoy resumiendo todo lo que ocurrió durante un año. Eh, y no los veo, por eso. Pudimos también conectar con un pequeño grupo que también habían como actores. Esa es otra cosa que me mueve mucho. Hay muchos actores que ustedes ven en las series coreanas, en Netflix, en YouTube, en todos lados, que son cristianos y que de verdad tienen un corazón eh, como que Dios les dio la visión de reino, pero lo único que necesitan es ser sanados y restaurados, porque tienen ese corazón de querer servir, de querer establecer el reino de Dios en Corea y en otras naciones. Entonces pudimos conectar también con un grupo de norcoreanos. Esto es súper especial. Y dentro de ese grupo también había una actriz que no sé si, yo creo que para el tiempo del COVID, ¿cómo es? Cuando estábamos en cuarentena, había una serie que estaba muy de moda, que creo que era como Aterrizaje en el Corazón, una cosa así, no sé, en español se me olvida, pero hay una actriz que actuó ahí, que está liderando un movimiento, eh, porque ella es norcoreana, y está liderando un movimiento, un grupo, que simplemente se están juntando para orar por norcoreanos. Entonces, eso fue súper especial y yo dije, wow, o sea, hay mucha gente que está saliendo del país, está arriesgando sus vidas y los que más arden por ellos son los mismos, los propios norcoreanos. Eh, y un dato que yo no tenía idea, pero muchos norcoreanos que salen de Norcorea y que se establecen en Corea del Sur viven un choque cultural tan fuerte que muchos se terminan, no terminan adaptándose a la sociedad. O sea, imagínense, o sea, usted va a Corea del Norte y es un país de los 90, de los 80, súper antiguo. Tú pasas la frontera, que es el paralelo 36, o sea, yo fui al lugar, a la zona desmilitarizada, que se dice, que donde turistas pueden ir, puedes ver eh, eh, se me olvidó el nombre, son unos lentes que te hacen ver de lejos. Y tú ves personas que están caminando literalmente a no sé cuántos kilómetros por allá, eh, casas donde vive gente. Entonces fue súper fuerte ver eso, pero Dios quiere hacer algo ahí. Y, y también escuché testimonios de que hay muchos cristianos que están eh, arriesgando sus vidas y creyendo en la Biblia, en la palabra de Dios, y se están reuniendo de una forma como underground, se me olvidó el término, pero como es una iglesia perseguida al final, pero escuché que hay muchos, 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 mientras eh, a algunos kilómetros más allá pasamos a Corea del Sur y hay una realidad totalmente diferente en que la gente vive en una zona de confort muy grande, o sea, en cada esquina hay una iglesia, las iglesias tienen una infraestructura súper moderna, es uno de los países más seguros de la Tierra, mientras que al otro lado tenemos una realidad súper opuesta. Entonces, ver a este grupo reunirse orando eh, fue muy lindo. ¿Qué más? Bueno, pudimos también, a ver, hicimos un montón de cosas. En realidad, esto pudimos orar también por un grupo de una comunidad que se le llama Kurio, que son descendientes de países de Asia Central,
todos los países que terminan con Stan, Kazajstán, Kirguistán, etcétera, todos esos países que tuvieron que emigrar de Corea en el tiempo de Stalin. Fueron expulsados de Corea. Entonces, mucha gente está regresando porque hubo un cambio de ley y hay muchos hijos de esa gente que viene a buscar trabajo a Corea y que los dejan en algunos hogares o lugares porque los colegios no lo están aceptando mucho, pero pudimos visitar un hogar en donde se le está enseñando coreano, porque son al final gente que está marginada socialmente, y pudimos orar por ellos, pudimos predicarles, pudimos enseñarles el idioma, fue muy especial eso también. Pudimos también visitar un cementerio, que es el cementerio de los misioneros extranjeros que vinieron a predicar el Evangelio a Corea en los 1800 y tanto, 1900, arriesgando sus vidas en un tiempo en que, no sé, probablemente con el COVID ellos hubieran desaparecido. O sea, eh, pudimos ver como Biblias súper antiguas que estaban con caracteres chinos, porque, bueno, ahí los que saben, las letras coreanas también son nuevas, pero con un coreano súper antiguo, cartas que se enviaban, nada, fue súper lindo eso también. Pude conectar con iglesias locales, me recibieron, bueno, a nosotros los misioneros, en sus casas, nos dividimos, pudimos orar por ellos, estudiar la Biblia. Eso fue súper lindo. Bueno, un poco también del entrenamiento de líderes. Acá también quiero, no sé qué hora es. Ya. Em, Esto fue en septiembre del año pasado. Un poco resumiendo, eh, tuvimos clases, también ministramos en algunas iglesias. Como ven acá, hay iglesias literalmente así que tienen cultos en que se reúnen 10.000 personas. Hay mega iglesias en Corea. Nos fuimos a una montaña que está súper apartada. Es muy común en Corea orar en el cerro, en las montañas. Eso fue súper nuevo, novedoso para mí, no lo sabía, pero hay mucha gente, sobre todo de edad, que va y se queda hasta la madrugada o que acampa ahí y por días están orando, 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 intercediendo. Y yo en mi vida había hecho eso. Y yo me acuerdo que Dios me colocaba mucho en mi corazón orar por Corea y poder hacer una declaración profética, pero también orar por Chile, por mi familia, que necesitaba mucho ver un romper. Y yo me acuerdo que como nunca había hecho un grito, pero así a otro nivel, de verdad, corriendo por todo el cerro y declarando, despierta, levántate Corea, declarando sanidad, restauración, por toda la gente que se me ocurría, pero fue algo que rompió en mí también algo. Entonces, me acuerdo que las veces que más hice eso, literalmente al siguiente día me llegaban mensajes o alguna cosa ocurría sobrenatural, rompimientos que no había visto. Entonces dije, wow, o sea, a veces cuando hacemos actos proféticos extremos, eh, que muchas veces requiere también romper con la vergüenza, ¿cierto? Con ese temor. Algo ocurre en el cielo y aquí en la tierra. Entonces, eso me aumentó mi fe. Eso fue un testimonio para mí. Y sí, eh, eso. Bueno, aquí hay un equipo que eran con los que terminamos sirviendo en Hawái, la mayoría, algunos se quedaron en Corea. ¿Qué más? Bueno, esto es un poco de lo que viví en Hawái. Fueron 2 temporadas, no pude poner todas las fotos, pero un poco resumiendo. Eh, Fue muy especial este tiempo también. Yo en mi vida me imaginé que iría a Estados Unidos. No sé si saben, Hawái es parte de Estados Unidos. Tiene un poco otras leyes, me parece, pero es parte de Estados Unidos. Yo había recibido en mi DTS, cuando yo lo hice en Dunamis hace 2 años, eh, recibí palabra de que estaría una temporada en Estados Unidos también. Entonces dije, wow.
O sea, qué lindo ver cómo se cumplen las palabras proféticas también. Entonces, en esta universidad que yo les digo, habían varias escuelas funcionando. Dentro de ellas, una de esas escuelas era Rising DTS, que es esta escuela nueva, que yo también estuve pionerando, sirviendo junto con ellos. Yo me dio amigos, amigas en este proceso que como había un cambio cultural, eh, no solo de país, o sea, imagínense, primera vez que yo estaba tanto tiempo en Estados Unidos, después de ser adulta, en medio de una cultura americana, dentro de la cual yo estaba en este contexto de YWAM Kona, que es Jukum, pero Jukum así es un poquito diferente como en el extranjero que en Latinoamérica o en Chile, un poquito diferente, pero estaba yo dentro de este movimiento, organización, dentro de la cual yo estaba en una escuela que se llama Rising DTS, que es una comunidad la mayoría coreana. O sea, imagínense la mezcla cultural, no solamente de país, sino ministerial, aparte que este es un movimiento, una organización que eh, promueve mucho la diversidad. Entonces tú tienes a un bautista ahí, tienes a un, o sea, tienes al mismo cabro que está para estudiar apologética, que el mismo que está de misiones, el mismo que quiere estudiar la Biblia, y en Kona también es muy conocido el mover del Espíritu Santo y todo eso. Entonces es como una mezcla y una diversidad y todos estamos bajo la misma cultura de Jukum, que, bueno, es una cultura de reino también. Cada iglesia, cada movimiento, cada organización, yo creo que representa distintos aspectos del reino de Dios. Eso también fue como un proceso, entenderlo, eh, y un trato de carácter, porque yo venía saliendo también de Sol de Justicia, Energema, de Chile, venía saliendo de Dunamis y ahora estaba en otro contexto. Entonces creo que en eso también crecí un montón, a empezar a ver, ok, esto es diferente a lo que yo estaba viviendo, a lo que yo estaba acostumbrada, pero esto también pertenece al reino de Dios. Entonces, en medio de todo eso, que no fue fácil, también tuve muchos desafíos, muchos momentos de crisis, de llorar, sobre todo de empezar a fundar eh, una escuela con gente que ni conozco, con el líder máximo, líder que estaba en su año sabático, eso también fue un tema, pero dentro de todo eso Dios también me ha consolado y a pesar de no tenerle a ustedes cerca o a mis amigos en Chile, Dios me enviaba gente de Chile, me visitó un amigo de Dunamis también, y en ese proceso me di cuenta que Dios también te conecta con personas o te genera momentos en que Dios no te abandona. Entonces eso fue también súper lindo. Yo estaba a cargo de un cuarto y ahí a la derecha abajo ven a todas las niñas que estaban en el mismo cuarto, yo era la líder de casa o líder de cuarto. Es como literalmente Jesús y sus discípulos, tener que comer con ellos, tener que eh, ser una mamá, una especie de mamá, hey chicas, vamos a dormir a tal hora, establecer reglas, disciplina, pero también compartir testimonio, levantarme a tal hora y estar ahí haciendo mis devocionales, porque eso también genera una cultura en el ambiente, ¿cierto? Estar ahí para las que tengan crisis de ansiedad, de identidad, ataque de pánico, estar orando, estar ahí en la lucha con ellas, fue todo un proceso. Eh, Ver a gente siendo liberada, siendo sanada, siendo transformada, fue súper lindo y especial. En medio de todo eso, como les comenté al principio, fue algo súper especial también poder vivir. eh, yo con la chica que está a la izquierda, abajo, se llama Connie, ella es chilena, ella es del sur. Ella está en su propio DTS, otra escuela que se llama Fire and Fragrance, Fuego y Fragancia. Eh, con ella nos preguntábamos, ¿por qué el Señor nos habrá enviado en un tiempo como este a Kona? ¿Por qué? Porque en octubre del año pasado falleció el fundador de Jukum o de YWAM, que se llama Loren Cunningham.
Él inspiró a un montón de personas, a muchas, muchas personas, incluyendo a Teo Hayashi, que es el líder fundador del Dunamis Movement. Entonces, eh, yo creo que este lugar en Kona inspiró a muchas personas que incluso no se imaginan que hoy en día fundaron movimientos, organizaciones, iglesias, que nada que ver, pero eh, este hombre, de verdad, bueno, pues, no sé si también saben, pero es el primer cristiano en que visitó todas las naciones del mundo, todas. O sea, el Señor en los años 60 le da una visión de las olas, de que venía una ola y todas esas olas se transformaban en jóvenes, de jóvenes de todo el mundo, de todas las naciones, que iban hacia todas las naciones. Y era una visión tan simple, pero tan fuerte, que marcó su corazón, tomó esa palabra y empezó a formar un movimiento de jóvenes, porque en ese tiempo la gente que era misionera era de más edad. Entonces hay un montón de valores y cosas que Jucum tiene que vienen a partir de la visión que él recibió de Dios. Pero sobre todo Jucum es, bueno, su nombre dice juventud con una misión. Cree mucho en los jóvenes. Entonces era en una época en que no se valoraba mucho a los jóvenes. Quizás por eso como que se permea un poco la cultura que hoy en día vemos en Jucum, pero hoy en día tú vas, sobre todo en Kona, pero tú tienes un montón de jóvenes que a simple vista uno los ve y parecieran ser inmaduros, con un montón de problemas y que uno no les confiaría muchas cosas, pero al final cuando Jesús escoge a sus discípulos o cuando él activa y envía a personas, a otras naciones, a otras ciudades, eran adolescentes que para nuestro ojo tal vez controladores, no les confiaríamos muchas cosas, pero él empoderó a gente que simplemente estaba dispuesta. Entonces es así como empiezan a salir misioneros a todas las naciones. Él también tenía un corazón muy fuerte por la traducción de la Biblia, para que todas las tribus y naciones tuviesen la Biblia traducida en su lengua materna. Entonces eso fue un proyecto que hasta el día de hoy continúa y es un sueño de Loren, pero nada, falleció. Me acuerdo que yo estaba en medio de una clase en las primeras semanas y yo estaba haciendo un vocabulario en inglés, poniendo todas las palabras. O sea, imagínense servir en una escuela bilingüe que se habla coreano e inglés, eh, que no son mi lengua materna. O sea, no es, hablo coreano, pero no es mi zona de confort. Entonces Dios como que estrechó mucho mi carácter y mis dones, todo. Yo estaba haciendo mi lista de vocabulario y en eso me acuerdo que esto fue súper loco, porque yo estaba en una palabra, colocando una palabra, un vocabulario, que era en inglés to mourn, M-O-U-R-N, que es como estar de luto. Eh, entonces, coloqué eso en mi lista y me acuerdo que en menos de un minuto, desde adelante, como que el expositor, el profe, anunció que, que el fundador había fallecido. Entonces para mí fue como, ¿qué es esto? Y él había fallecido en la mañana de ese día a las 4:20 de la mañana. Y para mí, una vez se lo conté a Tavi, pero Dios me había hablado durante la cuarentena que en algún momento, eh, o sea, me acuerdo que repetitivamente yo estaba viendo una prédica de Bill Johnson y me acuerdo que él dijo que Dios le empezó a hablar a través de la hora, porque él constantemente se levantaba a la misma hora, Dios lo despertaba a la misma hora, que no me acuerdo qué significaba, pero Dios en ese momento como que me empezó a hablar de esa misma forma, pero ves que yo veía la hora, era las 4:20. Eh, entonces, como que fue como, wow, ¿qué está pasando? Porque, claro, con Connie nos preguntábamos por qué estábamos ahí en ese momento. Y yo sentí muy fuerte que no muchos habían podido estar en ese tiempo ahí. Vinieron gente después, hicieron un día de celebración, porque al final era de celebrar, o sea, era un hombre de Dios
que, que se fue bien, no, nunca engañó a su esposa, nunca desistió de su llamado, fue fiel hasta el final. Y literalmente días antes de su muerte, dicen los más cercanos que él se había levantado de su sueño, y no sé si estaba consciente o inconsciente, pero como que empezó a hablar en medio del sueño levantando sus dos manos, teniendo cáncer así en sus últimas. Y estaba enviando a jóvenes, les decía, vayan, vayan a las naciones, y estaba como enviando en sus sueños a jóvenes hacia las naciones. Entonces fue como, wow, y sentí como ese cambio de generación, como que algo está ocurriendo, que la gente de las generaciones pasadas están pasando. Entonces yo como que me siento parte de esa transición, porque aparte no sé si saben, pero ahora cuando estuve en Brasil, también la madre del fundador del movimiento Dunamis acaba de fallecer, que es la pastora Sara Hayashi, y yo de nuevo estaba en el lugar, en el país en donde ocurrió eso. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? Eh, entonces, bueno, eso es una palabra un poco personal, pero quizás a más de alguno de Dios le esté hablando. Eh, pero eso fue un hito muy importante también en mi jornada de misiones. Eh, bueno, en eso también, en mi día de cumpleaños, el año pasado, en diciembre, viajo a Japón, en inglés, viaje misionero, outreach. Eh, a pesar de ser una cultura parecida por ser asiática a la coreana, es un poquito diferente. El idioma es diferente, por más que tengamos similitudes, es más diferente que el portugués y el español, mucho más diferente. No nos entendemos si yo no estudio lo suficiente. Lideré un equipo éramos en total 9 personas, co-liderando con un líder que era súper diferente a mí, liderando a un equipo de coreanos, que en mi vida había hecho eso, eh, y en un país que a, tiempo atrás, años antes, había estado por un par de días, pero no conocía nada. Entonces fue un desafío grande para mí. Pero nada, resumiendo, nos recibieron en una casa que se ve ahí a la derecha, súper como japonés el ambiente, pero tuvimos que dormir en el suelo y todo, pero nada, nada que decir. Eh, nos recibieron en casas de gente local, de una iglesia, eh, ahí justo abajito se ve como las calles, es como ver un anime, ¿cierto? Esa es la vista que yo tenía todos los días durante semanas, en pleno invierno, caminando más de 30 minutos. Yo creo que en total todo lo que caminábamos, yo creo que eran unas 2 horas todos los días, de allá para acá, tomando metro, en medio del frío, a veces nevaba. Hicimos ministerio con niños, hicimos harto ministerio con adolescentes, oramos por gente que estaba en situación de calle, eh, en un barrio, en una zona en donde estábamos ahí en Osaka, súper oscuro, que era medio hasta peligroso, pero también pudimos conectar con una misionera que estaba ahí sola, sola, una americana que estaba sola. Pudimos ayudarla y también servir juntos, fue súper lindo. También hicimos cosas prácticas como limpiar, sacar malezas de las tierras. Para Navidad también hicimos un evento de free hug, como abrazos gratis. Fue la excusa, pero en realidad eh, terminamos predicando el Evangelio y bueno, ahí se tapó. Pero justo nos sacamos una foto con una chica que pude predicarle el Evangelio, que gracias a Dios hablaba un poco de inglés, le pude predicar el Evangelio completo y estaba súper como tocada y súper impactada porque ella me decía, wow, yo no había escuchado de Jesús de esta forma. Entonces, algo especial ella notó, ella sintió y le hizo sentido. Siendo realista y súper honesta, no recibió a Cristo, pero sí se fue con una semilla en su corazón. Creo que esto también estrechó mi forma de pensar
quizá en Brasil, en Chile, en otros lados, sobre todo en Latinoamérica, estamos acostumbrados a que, no sé, nos ponemos una meta de que, ok, yo predico aquí en el bus o salgo aquí a la calle, ok, 10 salvaciones. Estamos muy acostumbrados a eso, pero me tocó ir a un país en que ni siquiera saben quién es Jesucristo. O sea, hay mucha gente que ha crecido con el contexto del sintoísmo, del budismo, y hoy en día en realidad esto es más global, pero el ateísmo. O sea, la gente no tiene idea quién es Jesús, eh, no está ni ahí. Y ni siquiera está acostumbrada a hablarse en la calle. O sea, es otro ambiente, otra cultura. Yo no tenía las facilidades y no estaba en mi zona de confort. Eso fue un desafío porque muchas veces tenía que estar con el traductor, no hablaba el idioma, pero decíamos, no importa, Señor, guíanos. Entonces, nada, fue una cosa estratégica con la iglesia local. A veces el Señor nos colocaba un traductor, a veces no. A veces teníamos, ¿cómo se llama esto? Folletos, a veces no. A veces teníamos que hacer, no sé, eh, obras teatrales. A veces era simplemente ir directo y predicar el evangelio, pero la gente como que es difícil a veces predicar de una forma que no estaba acostumbrado. Eso también trató mi carácter, pero fue muy lindo. Eh, Cuando ministramos en la iglesia local también Dios se derramó, el Espíritu Santo empezó a hablar en profecía y traer sanidad, traer mucha liberación, adolescentes que estaban siendo libres de muchas cosas culturales también, eh, y al final siendo activados. Me acuerdo específicamente de un chico que, wow, hace mucho no me acordaba, pero se llama Kanata. Kanata. Me acuerdo que una vez estábamos simplemente en un café, él era parte de la iglesia que estábamos sirviendo en Osaka, y eh, estábamos tratando de tener un tiempo con nuestro equipo, de hacer como tiempo de feedback y todo eso, y como que este chico se unió. Eh, y me acuerdo que el Espíritu Santo me empieza a hablar y le dije algo que en mi mente yo decía, ok, estoy siendo muy mm, no sé, me sentía con la presión de tener que decir algo más potente, no sé, quizá a veces tenemos como esa presión falsa, ¿cierto? Que es como, no, deberías decir algo grandioso, pero sentí como que Jesús quería revelarse a su vida como un amigo. Sentía como que él necesitaba esa sanidad con respecto de las amistades. Y era algo muy simple, y, pero dije ya, si eres tú, Señor, le hablarás. Si no, está todo bien, pero no me quiero quedar con esta duda. Y se lo dije. Y en eso, bueno, culturalmente también los japoneses, peor que los coreanos, no expresan nada como emocionalmente, sobre todo cuando se trata de llorar, sobre todo si eres hombre. Entonces, como que esto de ser hombre es algo, una presión grande. Eh, pero yo vi, bueno, tenía un gorro puesto, pero sentí como se le estaba moviendo la cara porque estaba tratando de contener sus lágrimas. Eh, y yo tenía un traductor al lado, pero él igual hablaba un poco de inglés. Estaba tratando de como entregarle esas palabras, pero también orar por él. Y en eso, en medio de un café. Y le digo eso y se empieza como a emocionar un poco, pero ya está ahí. Y le dije, oye, ¿te hizo sentido? Sí, gracias. Eso, todo. No hay tanta emoción, nada. Y dije, ya, si no, todo bien, igual no pasa nada. Y en eso termina nuestra reunión. Nos vamos de vuelta a la iglesia caminando. Él está con su bici. Y en eso volví como a tratar de conectar con él. Eh, y le pregunté de nuevo, oye, ¿te hizo sentido la palabra? Yo solo sentí eso y lo compartí. Y en eso empieza de a poco a abrir su corazón y me dice, sí, de hecho sigo procesando porque en realidad fue muy loco, porque, porque, porque justamente hace, creo que me dijo 2 años, una cosa así, creo que Dios me habló a través de ti y estoy muy sorprendido cómo Dios puede usarte a ti para hablarme, porque hace 2 años perdí a mi amigo, a mi mejor amigo, que se suicidó.
Y yo cargaba con este peso, esta culpa, me sentía mal, pero, pero Dios me acaba de hablar a través de ti. Y después, o sea, yo impactada, como una simple palabra podía revelar el corazón de una persona tan profundamente. Después estábamos yendo a la iglesia porque había una tiempo de oración y todo. Yo pude orar por él, terminó, pero llorando y encendido, o sea, hubo una prédica también ahí, y al final me dijo como gracias, gracias, yo necesito volver a mi casa, a escuchar de nuevo la prédica, porque quiero saber más de Dios, porque ahí creo que había conocido a Dios hace meses atrás. Entonces yo dije, wow, o sea, Dios, yo no tengo ni siquiera el idioma, no tengo nada eh, en mis ojos humanos para ofrecer a esta gente, pero aún así me usas. Y me acuerdo que fue un fruto que vi después de bastante tiempo y ahí se comenzó a activar mi fe y quebré mucha timidez, mucho temor de hombre. Era como ya, vamos, dale. Así que nada, como creo que a veces cuando no vemos nada, eh, sobre todo en evangelismo, eh, Dios, Dios colocó como en mi corazón y en nuestro equipo también, a veces tenemos expectativa que tenemos de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo al lugar donde venimos, donde estábamos acostumbrados, pero a veces Dios quiere como realmente hacerte valorar un alma, la salvación de una persona, porque al final cuando estamos hablando de una ola de salvación, estamos hablando del avivamiento de una nación, esa nación se compone de ciudades, de barrios y de muchos unos. Entonces, creo que fue todo un proceso. Y nada, es un poquito de Japón. Mis fotos llegan hasta ahí, tengo mucho más, pero no alcancé a ordenar todo. Eh, quiero dejar de compartir aquí. Pero, a ver, eso es un poco de lo que pude vivir. Yo sentía para hoy compartir una palabra en Mateo, que es justamente la parábola de los talentos, en Mateo 25. Quiero rápidamente leer acá. Dice, un poquito largo, pero lo voy a leer rapidito. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, porque poco has sido fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Wow. No sé si saben, pero por ahí busqué, un talento correspondía como más o menos a 35 kilos de oro. Imagínense si son 5 o 10 talentos. Este pasaje se me venía a la cabeza. Creo que puede ser una palabra de confrontación para muchas personas, para traer alineamiento, para activar a muchas personas, pero yo sentía específicamente también como un mensaje de consuelo y de ánimo. Eh, Creo que muchas veces operamos bajo el miedo, como este sirviente que tenía un talento, ¿verdad? Eh, Creo que es diferente servir con amor que servir con miedo, bajo el miedo. Y a veces Dios nos da un talento, pero terminamos menospreciando o quejándonos. Eh, Creo que yo sirviendo, especialmente en Dunamis, o en otros lugares también, pero creo que especialmente en Dunamis, porque ellos tienen, pero así, un sistema muy, muy específico de cómo trabajar, de cómo servir, y ellos ya llevan años, pero creo que bajo esa visión pude aprender bastante. Tienen una visión de mayordomía y de excelencia súper fuerte. Y bueno, llegando de Hawái, tuve que servir al tiro y hay como una cultura súper diferente, como ministerialmente hablando, en la organización. Y eso, siendo súper vulnerable, me chocó mucho. Fue súper difícil, viví como un pequeño choque de cultura, y porque una escuela de 2 semanas, y yo especialmente no estaba como una alumna, estaba como staff sirviendo, eh, ellos son muy así como de, hey, haz esto, esto va acá, son muchas personas teniendo que servir a muchas otras más personas. Este año se agrandó todo y es poco tiempo. Entonces, bueno, ellos llevan meses antes preparando todo, ya reuniéndose online y tratando de construir esto juntos. Yo acaba de tomar la decisión de no ir a Francia y de repente cambié de rumbo, terminé con ellos, pero creo que siendo súper vulnerable, como que me costó un poco volver al ritmo que había tenido antes. ¿Por qué? Porque estando en Hawái, Dios me llevó a otra cultura, a otra aventura, otro sistema de operar, otra visión, eh, y se valoraban otras cosas. Era una, una comunidad que valoraba mucho el descanso, eh, era mucho de celebrar las pequeñas cosas, eh, que bueno, tiene sus pros y contras, ¿cierto? Pero creo que era diferente. Y en eso, como que, uy, ¿por qué dije esto? En fin, a lo que iba es que muchas veces podemos menospreciar y quejarnos, pero creo que Dios me hacía sentir que Él nos confía según nuestra capacidad. Y a veces hay personas que ustedes pueden ver que, wow, esta persona está, no sé, tiene tanto éxito y está en esta posición, está liderando una empresa y lleva tan poco tiempo, pero tiene un éxito y es como, no sé, a algunas personas puede generarle celos, puede generarle como comparación, ¿cierto? Pero yo creo que Dios nos confía dones, cosas materiales, llamados y muchas cosas según nuestra capacidad. Y el tema es que a veces nos terminamos comparando, ¿cierto? Pero todas las personas son diferentes. Todas las personas tenemos un llamado diferente, dones diferentes, contextos de vida diferentes. Y yo aprendí que muchas veces Dios no llama al capacitado, Dios capacita al que llama. Y yo creo que muchos de ustedes Dios le está llamando y Dios le está diciendo algo sobre algo específico. eh, y sentía como muchas personas estaban como todavía en su zona de confort, siendo que lo que tú tienes es suficiente
para generar frutos. Es suficiente para ser activado, porque el Señor al que llama lo coloca en movimiento. Es por eso que muchas veces queremos crecer, queremos cambiar, ser transformados, pero una vez siendo transformados nos queremos mover. Dios transforma y capacita en medio de ese movimiento. Dios levanta líderes en medio del error, en medio del ensayo y error, y muchas veces tenemos nuestra mente como, no sé, solamente tenemos el registro de solo éxitos. Muchas veces van a ser 900 errores y 100 victorias, pero Dios capacita al que llama. Y quiero como animarte en eso, porque creo que eso destruye una mentalidad de perfeccionismo también. Hay muchas personas que están paradas y que están inactivas porque hay un perfeccionismo. Eh, pero Dios no es perfeccionista. Él es tan simple y es tan gentil y es un buen padre que nunca te va a abandonar. Y me di cuenta de algo súper fuerte, que para mí fue súper fuerte. Creo que, eh, no sé, fue como una revelación del cielo. Pero yo soy una persona que está loca por crecer. Me encanta crecer, me encanta aprender cosas nuevas. No tengo mucho miedo a los desafíos, pero soy una persona que ama y que desea ser entrenada. Creo que de la iglesia que me he ido, muchas iglesias, sin yo saber, sin tener una perspectiva apostólica, porque ahora lo veo más claro, siempre dije, pucha, no siento como que me entrenen aquí. Y no era como una queja, era como, al contrario, era como, quiero servir bien, quiero ser excelente, quiero ser potenciada aún más en lo que tengo, pero quiero ser entrenada. Ayúdame por eso. Pero muchas veces como que chocábamos en eso y bueno, el Señor me terminó moviendo a esos lugares. En fin, me encanta. Quizás porque es parte de mi llamado. Ahora lo entiendo mejor. Pero me di cuenta que muchas veces no crecemos, no somos entrenados, porque ¿quién es el que entrena realmente? El que entrena no es solamente un coach, no es un profesor, el que te hace crecer y salir de ese como estado de, ¿cómo se llama esto? De cuando eres bebé, de infancia, no es solamente, o sea, es como cuando queremos ver algo a través de la educación, en los colegios, creo que se entiende a dónde voy, ¿cierto? Es a través de la paternidad, a través el que entrena es el padre. Y creo que muchas veces estamos rodeados de huérfanos. ¿Cuántas veces he visto misioneros, y me incluyo, que hemos servido con una mentalidad de huérfanos? Y estamos ahí con una Marta, pero tratando de que seamos útiles y agradarle a Dios, pero con una mentalidad huérfana. Pero Dios, si te llama a hacer algo, si Dios te llama a un lugar, si Dios te saca de tu zona de confort y te saca un pie hacia afuera del barco, es porque Él te va a capacitar. Entonces, yo nunca fui capacitada, yo tuve mil problemas y muchas crisis en este proceso, pero creo que, bueno, también fue un contexto de escuelas en donde eso era permitido. Entonces, también siento que eh, yo siempre me llevó como a caerme, pero en un lugar seguro. Entonces, creo que ese mismo contexto está en nuestra iglesia. Creo que valoro mucho el hecho de que no veo a los chicos, a nuestro pastor, a David, a Pablo, no los veo con una mentalidad de perfeccionismo. Los veo como con un corazón paterno, materno, como de, hey, ok, está bien que te caigas, pero vamos. Em, entonces, Dios creo que me ha enseñado mucho de la excelencia, de la diligencia, de la responsabilidad. Eh, entonces, creo que cada uno de los que estamos acá tenemos diferentes cosas dispuestas en nuestras manos. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿qué tienes en tus manos? ¿Es una capacidad de idiomas, como lo tuve yo? Creo que era mi única capacidad que yo veía muchas veces, yo me miraba y decía, todo el mundo como que me ve súper inteligente, no tiene idea, o sea, en portugués yo no hablo perfecto,
pero no sé por qué cuando se trata de idiomas como que me atrevo a equivocarme, como que no tengo vergüenza, pero muchas veces era algo que solamente en eso me veía como capaz, pero empecé a descubrir, Dios me está dando otra capacidad. Eh, Descubrí que sí ejerzo un don de liderazgo. Tengo otras cosas, tengo el don de profecía, de ciencia, y Dios lo ha usado para las misiones, en evangelismo. Eh, Me ha dado un carácter que trae mucha conexión. Y cosas prácticas también, que he aprendido mucho en este tiempo, de cosas más operacionales, logística. He aprendido muchísimo en este tiempo. ¿Qué es lo que Dios te ha dado en tus manos? eh, para un mes después, para un año después, para 5 años después, Dios va a tener que dar cuenta de lo que tiene en tus manos. Hoy en día, quizás vea a las personas de tu lado o veas gente que aparece en la pantalla, gente que ha tenido mucho éxito, que Dios lo ha prosperado ministerialmente, pero todos ellos tienen una historia detrás. Y sin riesgos y sin salir del barco, no vamos a poder ver esos frutos. Yo te quiero invitar a realmente salir de esa zona de confort. ¿Qué estás haciendo con esa semilla que Dios te ha dado? Dios quiere que la puedas, dice en la palabra que los servidores empezaron a negociar. Y yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te va a dar esa capacidad de poder negociar. Dios te va a dar una capacidad que hoy en día tiene forma de semilla, pero Dios lo va a multiplicar. Dios no puede multiplicar algo que cuando tú estás en tu zona de confort. Tienes un llamado al evangelismo eh, y no sé, no le he hablado ni siquiera a tus amigos. Y lo digo con mucho amor, con mucho respeto. Y si te cuesta hablarle a tu amigo, si te cuesta hablarle a alguien, no sé, los 5 dedos del Evangelio, no importa, eh, tra tradúcelo a tu historia. Sé genuino, sé genuina, no pierdas tu forma. No trates de ser como los chicos, como, no sé, me siento presionada, presionado por, no sé, por un molde que hay en la iglesia, en energía. No estoy diciendo nada en contra, sino que a veces nos sentimos así por la atmósfera. Dios nos ha dado algo diferente a cada uno de nosotros. Y lo hermoso es que en medio de esa diversidad, Dios quiere construir un cuerpo, un solo cuerpo, que es parte del cuerpo de Jesucristo. Los 5 ministerios son distintos aspectos y son distintas perspectivas de Cristo mismo. A veces hay personas que ven a un Cristo más pastoral, hay personas que ven a un Cristo más confrontacional, hay otros que ven como el rabí, el buen maestro, hay personas que lo ven como un profeta. Todos tenemos distintas perspectivas y distintos dones, pero son todos partes de un mismo cuerpo que es Cristo Jesús y queremos llegar a esa plenitud. Eh, y dice que los 2 sirvientes que aceptaron el desafío recibieron una recompensa. Eh, y yo sé que hay recompensas que te están esperando. Eh, no obramos por recompensas, pero Dios es un padre que está ahí simplemente esperando a que, ok, yo quiero ver a mi hijo, a mi hija, gatear y después empezar a caminar y después empezar a correr. Y Dios está celebrando a cada paso tuyo. Yo siento que sentía muy fuerte esto, en realidad lo he sentido en donde quiera que vaya. Hay un espíritu de orfandad muy fuerte en esta generación. Y siento que muchas veces has servido y has tratado de estar ahí presente, pero con un corazón de siervo, que está bien, de ser fiel, eh, pero quizá no has tenido a alguien que ha celebrado tus pasos. Yo por eso decía como que quería consolar a la iglesia. Yo sentía porque yo lo he vivido. Yo, no sé, me imaginaba estar de misiones y hacer como, no sé qué me imaginaba, pero como traer un avivamiento a mi nación, igual es súper como egocéntrico eso. Eh, que Dios lo está haciendo en pequeñas porciones, pero
a su tiempo lo va a hacer y me va a conectar con otras personas y lo va a hacer a su manera, en su tiempo. Pero yo quiero celebrar hoy cada paso que has dado. Y yo me he conectado después de un año y no tengo idea qué es lo que ha pasado aquí. He estado un poco como escuchando de los chicos, qué es lo que han hecho, sé que han tenido eventos y cosas, y que Dios ha estado haciendo crecer la iglesia, y sé que veo, no sé, estuve hace un par de horas hablando con Paulette, estoy aquí con ella, eh, y su vida fue transformada, hace tiempo que no la veía, pero eso yo lo celebro, y yo sé que papá está celebrando sus vidas. No se cobran como con ese pensamiento de que no soy suficiente, porque hay una meta y Dios quiere transicionarlos de temporada en temporada y Dios los ve con un potencial tan grande, pero Él los va a capacitar en medio del proceso. Y yo lo he vivido y lo digo como, no con dolor, sino como habiendo visto mucho rompimiento, siendo que me sentí muy abandonada a través de mis líderes, no estoy hablando de los chicos aquí, en muchos lugares he vivido pequeños crisis, pero tenía que pasar. Pero Dios siempre ha estado conmigo y siempre, nunca me ha faltado para comer, nunca me ha faltado la finanza, nunca me ha faltado familia. Entonces yo quería como celebrar eso. eh, y yo quiero como quebrar también todo miedo de comenzar nuevos proyectos, de comenzar a salir de su lugar de confort por ese miedo de que Dios nos abandonará en el camino, porque Dios está con ustedes. Yo no sé aquí si alguien tiene como sueños con respecto de negocios, con respecto de empezar a pastorear una iglesia, de salir a evangelizar, si tienes llamado al gobierno. Y es muy lindo ver aquí que yo he estado todo este tiempo con jóvenes, pero aquí veo gente de todas las edades y yo no quiero limitar sus llamados de acuerdo a su edad, porque para Dios nunca es tarde. Eh, entonces quiero decir que el tamaño del éxito no es lo más importante para Dios, sino cómo cuidamos lo que recibimos de Él. Eh, yo quería terminar con esta palabra y quería como, no sé, orar un poco por ustedes. No sé si hay preguntas también, pero en realidad no quiero pasar las preguntas, siento como el Espíritu Santo quiere ministrar a algunas personas. Eh, ¿Está bien? Sí. Bueno, quiero como orar un poco, pero Señor, te damos gracias por esta palabra. Eh, Te damos gracias, Señor, porque tú no ves a las personas con una mirada, una visión utilitarista. Siento que muchas personas se han sentido inútiles en este tiempo porque han sentido como, Señor, yo esto ya lo recibí hace mucho tiempo. Este sueño, esta semilla ya lo tengo hace mucho tiempo, pero siento que por la forma en que me he criado, por la forma en no sé, las personas que me rodean, no me han facilitado crecer. Y muchas veces nos quedamos en esa mente de victimismo, pero yo quiebro en esta hora todo miedo de salir de la barca, porque es el Espíritu Santo quien te va a capacitar en medio del camino. Señor, te doy gracias porque a través de esta palabra, Señor, tú no estás acusando, no estás condenando, no estás trayendo, Señor, una confrontación para destruir, estás volviendo a encender vidas y corazones, Señor, que estaban apagadas. Yo siento como el Espíritu Santo está volviendo a resucitar sueños que estaban muertos, llamados que estaban dormidos, que estaban inactivos. Señor, llénanos de coraje y valentía para este tiempo. Señor, el mundo se está destruyendo y hay mucha crisis en el mundo, pero nunca es tan tarde y es tan
urgente como para que tú, Señor, no te ocupes de nuestras vidas. Señor, no sabemos que no estamos disponibles simplemente para ser eh, usados por ti. Sabemos que tú nos amas, pero también al que amas tú los llamas y los llamas, Señor, para estar en movimiento, para activarlos y para colocarnos en movimiento. Señor, yo declaro que todo lo que había estado estancado, Señor, debido a miedos, debido, Señor, a incredulidad, y debido, Señor, a ansiedades, debido, Señor, a expectativas sociales y presiones de afuera. Señor, se quiebra en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que eh, tú vuelves a inspirar nuestras vidas, que tú comienzas a colocar en movimiento proyectos que habían estado estancados. Señor, misioneros que todavía están esperando, Señor, que todo esté bien. Que todo esté bien para salir, Señor, a cumplir sus llamados. Evangelistas que todavía tienen miedo. Señor, yo declaro que todo se activa en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias y hoy celebro, Señor, con ese corazón paterno, Señor, y materno que me has dado. Señor, eh, yo celebro cada paso, Señor, que aún así hay personas que han sido fieles con lo poco, Señor, y ese un talento que tú nos diste, esa semilla que nos diste, se transformará, Señor, en algo que echará raíces y que crecerá, Señor, y que dará fruto abundante a su tiempo. En el nombre de Jesús, todo desánimo, Señor, todo aquello que nos quiere... Eh, traer presiones, que todo aquello, Señor, que nos quiere traer miedos, todo aquello, Señor, que nos quiere estancar, se corta ahora en el nombre de Jesús. Declaramos nuevos comienzos, declaramos, Señor, prosperidad, declaramos, Señor, que tú comienzas a hablarle, Señor, una revelación del cielo, Señor, un download, una baja, Señor, de esa información del cielo. Señor, nuevas visiones, en el nombre de Jesús. Comienza a hablar en el espíritu, a hablar en lenguas, aquellos que hablan en lenguas. Yo siento que el Señor quiere volver a traer nuevas ideas creativas. Él no quiere mantenernos como esclavos. Yo le decía a Paulette que en este tiempo Dios me ha revelado mucho eh, esa como esa capacidad que tenemos de ser co-creadores con Él. A veces esperamos miles de señales, miles de confirmaciones, pero así como yo dije, Señor, yo no tengo ninguna señal y no voy a pedir confirmación, pero yo esta vez siento que tengo que ir a Brasil, voy a tomar esta decisión con valentía. Señor, yo voy a tomar esta decisión porque yo necesito a estas personas para volver a mi nación. Señor, declaro que tú, Señor, sacas en este tiempo, para este tiempo, Señor, a aquellos que tienen todavía esa mentalidad de huérfanos, los llevarás, Señor, a ser amigos de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por traer sanidad a nuestro corazón. Gracias por hablarnos el día de hoy. Señor, tú nunca estás con el látigo o de una, como, no estás para traernos miedo. Señor, tú traes ese consuelo a nuestra alma y tú quieres traer, Señor, una resurrección a nuestra vida. Señor, no estamos aquí simplemente para servir porque tenemos que hacer algo o porque sea un deber, sino que transforma nuestro corazón, que sea un deseo profundo, Señor, de nuestra alma, que nuestro espíritu sea uno contigo, que realmente te veamos como nuestro amigo, Señor, y que cuando tú nos encuentres, Señor, que nos encuentres fieles, fieles siervos, Señor tuyo. Así que te doy gracias en el nombre de Jesús. Declaro sanidad al alma, Señor, activación y continúa ministrando, Señor, a donde quiera que estén, sea en Argentina, en México, Señor, en Chile. Sé que no hay limitación de lugar ni de tiempo. Así que te doy gracias, Señor, por este tiempo. Aquellos, Señor, que tienen llamado a las misiones,
Señor, trae conexiones sobrenaturales. Yo siento que el Señor también está expandiendo esa capacidad de recibir. El Señor entrega de acuerdo a la capacidad que tiene cada uno, pero también hay tiempos, hay temporadas en que Dios transiciona, y es porque también Dios nos expande esa capacidad de recibir. Declaro, Señor, esa palabra en el nombre de Jesús. Amén.